Luis, Sí. ¿puedes repetir lo de las propiedades? Es que no sé por qué se me entrecortaba todo el rato como si no tuviera... Vale. Sí, no te preocupes. Ahora repito. Ahora repito. Yo creo que ya os he dado permiso a todos para grabar, ¿eh? Ya podéis grabar si queréis, ¿eh? Vale, pues entonces, como estaba diciendo, en las propiedades del logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Lo que nos dice siempre es lo mismo. Nos dice que el logaritmo neperiano de un producto de A por B es igual a la suma de los logaritmos neperianos. El logaritmo neperiano de la división A partido por B es la resta de los logaritmos neperianos. Lo podéis poner como resta. Logaritmo neperiano de A menos el logaritmo neperiano de B. ¿Vale? Esta es la segunda propiedad que la gente tiene que recordar, que es muy importante, que el logaritmo de la división se pone como resta de logaritmos neperianos. ¿Vale? La tercera propiedad que también vamos a utilizar constantemente es que el logaritmo neperiano de A elevado a B, de una potencia, ¿vale? El logaritmo neperiano de A elevado a B, el exponente, la B, se puede pasar multiplicando al logaritmo de la base. Entonces pondremos B por el logaritmo neperiano de A. Entonces, mucho cuidado, por favor, que esta propiedad también la vamos a utilizar constantemente. Siempre que tengamos, de acuerdo, el logaritmo neperiano de un número elevado a un exponente, siempre el exponente bajarlo abajo multiplicando al logaritmo de la base. Ponéis B por el logaritmo neperiano de A. ¿Vale? Y luego la cuarta propiedad nos dice que el logaritmo neperiano del número E elevado a un exponente, ¿de acuerdo? El número E elevado a un exponente. Claro, la gente me podría decir, aplica la propiedad de antes, pones la A, la bajas abajo por el logaritmo del número E. Ya, pero es que el logaritmo del número E siempre vale 1. Entonces, siempre que sea el logaritmo del número E elevado a un exponente, siempre os queda el exponente. Pero no perdáis el tiempo, que siempre os va a quedar la A. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las propiedades que siempre tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Luego también, por ejemplo, si queréis ponerlo, pero bueno, eso lo hacéis con la calculadora, si la gente no lo recuerda. El logaritmo neperiano de 1 siempre vale 0, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo puedes hacer con la calculadora. Si no te acuerdas, coges la calculadora, pones logaritmo neperiano de 1 y te queda 0. Eso sería menos problemático, ¿vale? Y estas son las propiedades que ahora vamos a aplicar. El logaritmo del producto se pone como suma, el logaritmo de la división se pone como resta, el logaritmo neperiano de un número elevado a un exponente, el exponente pasa multiplicando al logaritmo de la base, el logaritmo del número elevado a un exponente te queda el exponente, bueno, y el logaritmo de 1 que siempre vale 0. ¿Vale? Y estas propiedades las vamos a aplicar ahora aquí, ¿lo veis? Vamos a coger ahora aquí y vamos a aplicar las propiedades que tiene el logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo aquí un por, el logaritmo de un producto, pues aquí lo tenéis, lo vais a poner como la suma. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a aplicar las propiedades y vamos a ir aplicando las propiedades. Venga, pues vamos a empezar entonces. Lo primero, por favor, como tengo aquí un por, tengo aquí un producto, lo voy a poner como suma de logaritmos neperianos. Vamos a poner el logaritmo neperiano de teta elevado a n más, ¿lo veis? El producto lo pongo como suma, el logaritmo neperiano del número e elevado al exponente menos teta sumatorio de xy. Por favor, no os perdáis, cualquier cosita me lo decís, ¿eh? Simplemente lo que he hecho es que el logaritmo del producto de este por lo he puesto como suma de logaritmos neperianos. Hacerlo conmigo, ¿vale? Por favor, que la gente lo entienda, ¿eh? Hacerlo conmigo, que es fácil. Siguiente paso, pues el siguiente paso, el logaritmo neperiano de teta elevado a n, pues aquí tenéis la propiedad. Siempre que tengáis un exponente, lo bajáis multiplicando al logaritmo de la base. Entonces, esta n la voy a pasar multiplicando al logaritmo de teta, ¿vale? Entonces, la base la dejamos como está, pero el exponente le bajamos multiplicando. Entonces, bajamos la n por el logaritmo neperiano de teta, ¿lo veis?
Es lo que hacemos. Y luego aquí el logaritmo neperiano del número L a un exponente, ¿qué nos decía la propiedad? Que nos queda el exponente. ¿Lo veis? Entonces, el logaritmo neperiano del número L a un exponente nos va a quedar el exponente, nos va a quedar menos teta sumatorio de xy. Entonces ponemos menos teta sumatorio de xy. ¿Todo bien? Y ya aplicado las propiedades, ¿lo veis? Aquí el exponente, la n, ha bajado abajo, multiplicando al logaritmo de la base, y el logaritmo del número L al exponente te queda el exponente. Estoy aplicando, ¿lo veis? Esta propiedad y esta propiedad. ¿Va todo bien? Y ya no se puede aplicar ninguna propiedad más, por lo tanto el segundo paso ya lo hemos terminado, ¿vale? Siempre el segundo paso es tomar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra, y cuando la gente aplique las propiedades ya tendrá hecho el segundo paso, ¿vale? Y ya vamos a hacer, si no tenéis ninguna duda, vamos a hacer ya el último paso, que ya va a ser maximizar este logaritmo neperiano. Y entonces ya en el último paso vamos a maximizar el logaritmo neperiano de L de x teta. Vamos a maximizar el logaritmo neperiano de L de x teta. ¿Vale? Siempre ponéis maximizar logaritmo neperiano de L de x teta. ¿Vale? Y ya sabéis que para maximizar vamos a derivar parcialmente el logaritmo neperiano de L de x teta con respecto a teta. Vamos a derivar con respecto al parámetro desconocido y lo vamos a igualar a 0. Entonces ya en el último paso ya vamos a maximizar el logaritmo neperiano de L de x teta, vamos a derivar con respecto a teta y vamos a igualar a 0. Venga, y vamos a hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer ya para terminar es coger el logaritmo neperiano, esta fórmula de aquí, esta fórmula, y la tenemos que derivar con respecto a teta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a derivar con respecto a teta y claro, todo lo demás va a ser constante, entonces estás derivando con respecto a teta. Venga, vamos a empezar a hacer la derivada, por favor. Mirad, hay que derivar n por el logaritmo de teta. Bueno, pues si yo derivo aquí con respecto a teta, la n, como es una constante que está multiplicando, queda como está, la n queda como está, y la derivada del logaritmo neperiano siempre te queda 1 partido por teta. Entonces nos va a quedar esta n multiplicado por 1 partido por teta, pues nos va a quedar n partido por teta. No os preocupéis, no os asustéis, porque vais a ver que las derivadas que se utilizan aquí son siempre las mismas, entonces van a aparecer en todos los ejercicios las mismas derivadas, ¿de acuerdo? Siempre la derivada del logaritmo de teta es 1 partido por teta, ¿vale? Eso va a aparecer constantemente, ¿eh? La del logaritmo neperiano, que baja abajo dividiendo, aparece constantemente, ¿vale? Y luego aquí, por favor, mucho cuidado ahora, porque ahora al derivar aquí con respecto a teta, claro, la teta se nos va a ir y nos va a quedar menos sumatorio de xy. Claro, como estás derivando con respecto a teta, al derivar con respecto a teta, teta se nos va y nos queda menos el sumatorio de xy. Es como si tuvieses, por ejemplo, 2 teta y derivas con respecto a teta, pues te queda el 2, ¿de acuerdo? Pues aquí lo mismo, el sumatorio de xy es una constante y al derivar con respecto a teta, pues teta se nos va. Nos queda menos sumatorio de xy. Nos quedaría menos el sumatorio de xy y lo igualamos a 0. Haces la primera derivada con respecto a teta. ¿Puedes repetir lo del sumatorio, por favor? Sí, que el sumatorio de xy es una constante, es un número. Es como si tú tienes un 8 aquí. Tienes 8 teta. Si tú derivas con respecto a teta, pues claro, se te va la teta y te queda 8. Te queda este sumatorio. ¿Vale? Vale. Claro, te iba a decir, claro, al derivar esto con respecto a teta, teta se nos va y nos queda menos el sumatorio de xy. Es como si tú tienes, por ejemplo, 2 teta, derivas con respecto a teta, pues te queda 2. ¿Va bien? Vosotros cualquier cosita me lo decís, ¿eh? Este tema es el que es un poquito más complicado del curso, es el tema que es todo con letras, entonces lo que pasa es que luego vas a ver que se repite todo mucho. Bueno, como vimos el otro día también, ¿no? Que se repetía mucho. Y aquí tienes una ecuación con una sola incógnita, que es teta. Mi objetivo es despejar de aquí la teta y cuando tengas despejado teta ya tienes el estimador máximo verosímil. ¿De acuerdo? Entonces mi objetivo ahora es
despejar de aquí la teta, ¿vale? Si queréis para hacer el despeje, este menos sumatorio lo voy a pasar con signo positivo al otro lado. Vamos a poner entonces, voy a poner aquí una flechita, pongo n partido por teta y ahora menos sumatorio lo paso con signo positivo al otro lado. Sumatorio de xy. Y ya para despejar la teta ya lo tenemos bastante fácil. Esta teta la voy a pasar aquí multiplicando al sumatorio de xy y el sumatorio de xy lo voy a pasar dividiendo. Y ya tienes la teta sola. ¿De acuerdo? Entonces ya despejamos de aquí. Teta pasa multiplicando aquí y menos el sumatorio pasa dividiendo. Entonces ya te queda que teta es igual a n partido el sumatorio de xy. Únicamente lo que hago es despejar ya de esa ecuación la teta. Entonces ya despejamos, teta pasa multiplicando, sumatorio de xy pasa dividiendo. ¿Todo bien? Y por favor, mucho cuidado, porque cuando la gente me despeje el parámetro desconocido, ya tenga la teta sola, por favor hay que ponerle un sombrerito, porque esto no es teta, no es el parámetro desconocido, es el estimador por el método de máxima verosimilitud. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cuando la gente despeje la teta, nunca se os olvide ponerle un sombrerito o una estrellita, indicando que es el estimador máximo verosímil. Se le pone un sombrerito o le ponéis una estrellita, lo que queráis. Pero nunca se os olvide, porque si dejáis teta igual a esto, os van a poner un 0, ¿eh? Siempre cuando la gente despeje el parámetro desconocido, lo que le queda es el estimador máximo verosímil. Y por lo tanto, tenéis que poner un sombrerito o una estrellita indicando que es un estimador, que no es teta, sino el estimador de teta. ¿Vale? Y como os he dicho antes, en la teoría, el estimador siempre queda una función de los elementos de la muestra, siempre queda una función de los xy, siempre queda un estadístico. Y en este caso, ¿el estadístico que os ha quedado es famoso o no? ¿Tiene nombre? ¿Qué os parece? ¿Este estadístico que ha quedado aquí es famoso? ¿Tiene nombre o no tiene nombre? Pues la gente me tendría que decir, pues oye Luis, el sumatorio de xy partido por n es la media muestral. Pues n partido el sumatorio de xy, pues es la inversa de la media muestral. Entonces, esto sería lo mismo que poner 1 partido la media muestral. ¿Lo veis? Es la inversa de la media muestral. Si alguien no pone esto, tampoco pasa nada. Esta fórmula es el estimador, el estadístico que tenéis aquí es el estimador máximo verosímil y ya está, ¿vale? Pero bueno, también te puedes dar cuenta que es 1 partido la media muestral. Y aquí tenéis ya el estimador máximo verosímil. ¿Correcto? Es n partido el sumatorio de xy o lo que es lo mismo, 1 partido la media muestral. ¿Va todo bien? Bien. Y ya aquí, fijaros, para muchos profesores se terminaría el ejercicio. Este es el estimador máximo verosímil y ya habríamos terminado. Por favor, si tu profesor le gusta que le ponga lo de la segunda derivada indicado, se lo indica. Le pones que la segunda derivada del logaritmo neperiano de L de x teta con respecto a teta, hay que derivar 2 veces con respecto a teta, que sea negativo para que sea máximo. ¿Vale? Entonces, si tu profesor le gusta que le pongas esto teórico, pues se lo pones. También, ¿qué trabajo te cuesta? Le pones la segunda derivada, es negativa para que sea un máximo. Y ya está. ¿Todo bien? ¿Correcto? Y bueno, si perteneces a esos profesores que les gusta que le hagas la segunda derivada, aunque yo ya te digo, son un poco cachondos, porque cuando es muy complicada no lo hacen, solamente lo hacen cuando es fácil. Por ejemplo, este caso tampoco sería muy complicado, porque sería volver a hacer, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí abajo, sería volver a hacer la derivada de la primera derivada. Entonces sería derivar esto de aquí con respecto a teta. ¿Os dais cuenta? Entonces, por ejemplo, este caso
sale bastante fácil, porque al derivar con respecto a teta, el sumatorio de xy te queda 0, porque no tienes teta, entonces esta parte se te va. Y aquí al derivar, os podríais dar cuenta que es n por teta elevado a menos 1. A mí me da lo mismo poner n partido por teta que poner n por teta elevado a menos 1. Lo subes arriba como elevado a menos 1, ¿vale? Entonces, claro, al derivar con respecto a teta, el menos n pasa aquí multiplicando y teta menos 1 sería menos 2. Sería teta elevado a menos 2, que lo puedes bajar como teta al cuadrado. O sea, que te quedaría la derivada menos n partido teta al cuadrado. Entonces, te quedaría menos n partido teta cuadrado, que se ve claramente que, claro, como la n es positiva, esto está al cuadrado y está multiplicado por un menos, te queda negativo. O sea que se ve que se cumple también las condiciones de segundo orden. Se ve que se cumple que es un máximo. ¿Vale? Ya digo que la derivada, la segunda derivada sería volver a derivar la primera derivada. Entonces, al derivar sumatorio de xy te queda 0, eso se te va, y aquí al derivar el menos 1 pasaría multiplicando y menos 1 sería menos 2. Entonces sería menos n partido teta cuadrada. ¿Vale? Pero ya os digo que la mayoría de los profesores aquí en Somos Aguas, con que la gente haga esto, con mucho lo ponga teórico, ¿de acuerdo? Les vale, ¿de acuerdo? Aunque bueno, en este caso, por ejemplo, no es difícil hacer la segunda derivada. Está bien, ya cada uno que vea lo que hace su profesor y ya pues lo hacéis o no lo hacéis. Aunque ya te digo, la mayoría es o no hacen nada o lo ponen teórico. Ponen simplemente que tiene que cumplirse esto para que sea máximo. Bueno, por favor, repito alguna cuestión del ejercicio, ¿la habéis entendido bien? Que es nuestro primer ejercicio de estimar por máxima verosimilitud. Siempre van a ser los mismos pasos. Construir la función de verosimilitud de la muestra. Tomar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Y luego ya maximizar. Lo que tenemos que hacer siempre es derivar igualar a 0. Y ahí despejas el parámetro desconocido y ya tienes el estimador máximo verosímil. Bueno, ¿alguna preguntita, por favor? ¿La gente lo ha entendido? Vale, pues este ejercicio ya tenemos el estimador por el método de máxima verosimilitud y ya lo tenemos listo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora, por favor, al ejercicio 9. Vamos a pasar al ejercicio 9. De la hoja, no tenéis ninguna duda, vamos a pasar al ejercicio 9. Que dice lo siguiente, dice, en una empresa donde trabaja un gran número de personas, se estudia el número de accidentes por día. Se seleccionan 10 días seleccionados al azar con los siguientes resultados, 2, 3, 1, 2, etc. Dice, calcular el estimador máximo verosímil y por el método de los momentos del número medio esperado de accidentes por día. Y luego te preguntan incluso hasta las propiedades, te preguntan la insesgadez, la consistencia, la eficiencia. Bueno, yo voy a hacer nada más que lo que es el método de máxima verosimilitud y os voy a estimar el parámetro desconocido, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es el estimador máximo verosímil, ¿vale? Mira, pues entonces, leerme el ejercicio 9. Leerlo un poquito. Vale. Si os dais cuenta, en este caso la población no te dicen cómo se distribuye, pero la población se reconoce, ¿de acuerdo? Yo hace ya unos días, os enseñé cómo se reconocía la Poisson, la binomial, la exponencial, la uniforme, no sé si la gente lo recordará. Y entonces, en este caso, la población no te dicen su distribución, pero se puede reconocer. Fijaros que es el número de accidentes por día, por unidad de tiempo. Y además te dice que hay que estimar por máxima verosimilitud el número medio esperado de accidentes por día. Hay que estimar el número medio, la esperanza, ¿de acuerdo?, de esa variable. Por lo tanto, ¿cómo se distribuye esta población? ¿Qué me diríais? ¿Es una binomial? ¿Es una Poisson? ¿Es una uniforme o es una exponencial? ¿Qué os parece? Sin miedo de que haga lo mismo confundirse. ¿Qué me diríais? Pues realmente, si recordáis, yo os dije que siempre que era una Poisson hacía referencia al número de individuos que presenta una característica por unidad de tiempo o de espacio.
Y además siempre nos tienen que dar el número medio, que es la lambda de la Poisson. Entonces está claro que es una Poisson. Este ejercicio, como es el número de accidentes por día, por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Y además se quiere estimar el número medio, me están diciendo que estime la lambda de la Poisson, que es el número medio, que es la esperanza de una Poisson, ¿de acuerdo? Entonces, esta población sí se distribuye, el churrillo, se distribuye como una Poisson de parámetro lambda. Entonces me tenéis que poner que la sí, el churrillo, flechita, se distribuye como una Poisson de parámetro lambda, porque es el número de accidentes por día, por unidad de tiempo, y se quiere estimar el número medio de accidentes por día, el número medio esperado de accidentes por día. Entonces la población es una Poisson de parámetro lambda, de aquí se extrae una muestra aleatoria simple, una más, y ahí tenéis los resultados de la muestra. Nos dice si se observan 10 días seleccionados al azar con los siguientes resultados, y me están dando los XY. Me están diciendo que los elementos de la muestra son estos, son 2, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3 y 2. ¿Vale? Entonces partimos de una población sí, que se distribuye como una Poisson de parámetro lambda, se extrae una muestra aleatoria simple y los elementos de la muestra toman esos valores 2, 3, 1, 2, 2, bueno, los que tenéis ahí. Y tenemos que estimar el parámetro lambda por el método de máxima verosimilitud. Así que lo que vamos a hacer es estimar el parámetro medio, el parámetro lambda, el número medio de accidentes por día, por el método de máxima verosimilitud. Venga, pues vamos a estimar el parámetro lambda, el número medio de accidentes por día, por el método de máxima verosimilitud. Por el método de máxima verosimilitud. Venga, y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Venga, lo primero siempre construimos la función de verosimilitud de la muestra. Voy a construir la función de verosimilitud de la muestra, L de X lambda. Por favor, mucho cuidado, no me pongáis teta, porque en este ejercicio el parámetro desconocido de la población es lambda, es el número medio, la media, la esperanza de la sí, que es lambda. Entonces tienes que poner L de X lambda. Construimos la función de verosimilitud de la muestra, L de X lambda. Y luego también, por favor, otra cuestión de notación. Como la Poisson era un caso discreto, no tenía función de densidad, tenía función de cuantía, no me pongáis una F, ponedme mejor una P. Me ponéis la función de cuantía, me ponéis una P de función de cuantía de todos los elementos de la muestra, X1, X2, hasta Xn, lambda. Por favor, mucho cuidado, que es una cuestión de notación. Hay profesores que tampoco lo dan mucha importancia, pero hay profesores que sí lo van a dar importancia. No me puedes poner una F porque la Poisson era un caso discreto. Tiene función de cuantía. De hecho, si vas a la tabla de repaso, mirad. De hecho, si vas a la tabla de repaso, ¿lo veis? Aquí en la Poisson de parámetro lambda, veis que no pone F, pone probabilidad, pone P de que sí sea igual a X, que pone elevado a menos lambda, lambda elevado a X partido X factorial. Entonces, aquí tenéis la función de cuantía, ¿lo ves? Porque es caso discreto. Claro, cuando es la uniforme, pone una F, es caso continuo. Distribución normal también pone F, es caso continuo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la binomial le pasa lo mismo. La binomial pone P, porque son casos discretos. ¿Vale? Entonces, tened mucho cuidado, porque si eres muy estricto hay que poner una P de función de cuantía, ¿vale? Y cuando la muestra es aleatoria simple, las XY son independientes. Y se puede poner como el producto de las marginales. Entonces, al ser independientes, lo ponéis como el productorio desde igual 1 hasta n de P de X y lambda. Entonces, simplemente lo que hacemos, ¿de acuerdo? Pues va a ser poner la función de cuantía de todos los elementos de la muestra, y al ser muestra aleatoria simple, los XY son independientes y se pone como el producto de las marginales. ¿Vale?
Y ahora tenéis que coger la función de cuantía de la Poisson, porque esto es una Poisson, y la tenéis que multiplicar primero poniendo x1, luego poniendo x2 hasta poner xn. Eso sí, por favor, tened mucho cuidado porque la función de cuantía de la Poisson en el examen pues no te la van a poner, te la tienes que saber de memoria. Entonces tú tienes que irte a la tabla de repaso hasta que te lo vuelvas a aprender como el año pasado. Tienes que coger la función de cuantía, que es esta, elevado a menos lambda por lambda elevado a x partido x factorial, y esta fórmula es la que tienes que multiplicar poniendo x1, luego pondremos x2 hasta poner xn. Mira, pues cogemos la función de cuantía de la Poisson y la vamos a empezar a multiplicar poniendo x1, luego x2 hasta poner xn. Mira, pues lo hacemos entonces. Vamos a coger la función de cuantía y ponemos primero x1. E elevado a menos lambda por lambda elevado a x1 partido x1 factorial. Luego por e elevado a menos lambda por lambda elevado a x2 y partido x2 factorial. Y así continuaríamos, puntos suspensivos, e elevado a menos lambda por lambda elevado a xn y partido xn factorial. Entonces, por favor, muy importante, cogemos la función de cuantía y la multiplicamos poniendo x1, ¿lo ves? Pongo x1 en los dos sitios, luego multiplico poniendo x2 hasta poner xn. Cogemos la función de cuantía y la vamos multiplicando. Primero ponemos x1, luego ponemos x2 hasta poner xn. Ir haciéndolo conmigo, que es muy fácil. Lo vamos multiplicando, poniendo x1, x2, hasta poner xn. ¿Todo bien? Y ahora vamos a multiplicar todo esto y lo vamos a poner lo más reducido que podamos. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ahora multiplicar todo y ponerlo lo más reducido que podamos. Bueno, y empiezo, por favor, para que la gente lo vea. Mirad, empiezo multiplicando e elevado a menos lambda por e elevado a menos lambda por e elevado a menos lambda. Claro, e elevado a menos lambda es una constante que la has multiplicado n veces, es el mismo número multiplicado n veces. ¿Qué os he dicho yo antes? Por favor, lo voy a poner aquí abajo para que la gente lo entienda. ¿Qué os he dicho yo? Que siempre que un número se multiplica n veces, te queda elevado a n. Claro, realmente, al multiplicar este número elevado a menos lambda n veces, te queda elevado a n, que si quieres esta n, la puedes poner aquí multiplicando, ¿vale? Quitas este paréntesis, la n multiplica el exponente. Entonces te quedaría e elevado a menos n lambda. Y eso es lo primero que voy a hacer, multiplicar este número e por este, que nos quedaría elevado a n. Y esa n la multiplico al menos lambda. Entonces voy a poner e elevado a menos n lambda. Si alguien no entiende alguna cosa, que me lo diga, ¿eh? Entonces voy a poner elevado a menos n lambda. Porque como es una constante que se ha multiplicado n veces, te queda elevado a n, ¿vale? Ahora vamos a multiplicar lambda elevado a x1 por lambda elevado a x2 por lambda elevado a xn. Claro, tenemos la lambda, que es la base, ¿lo veis? Pues podemos dejar la base, que es lambda, y sumar los exponentes. Entonces yo podría poner la lambda como está, y ahora al sumar los exponentes, x1 más x2 más xn, podríamos poner sumatorio de xi. Entonces podríamos poner, en vez de poner x1 más x2, etcétera, podríamos poner elevado al sumatorio de xi. ¿Vale? Entonces simplemente lo que he hecho es dejar la base, que es lambda, y sumar los exponentes, x1 más x2 más xn, y he puesto sumatorio de xi. ¿Vale? Siempre hay gente que me dice, oye Luis, ¿y aquí no podríamos haber dejado el número e y haber sumado los exponentes? Como tienen la misma base, sí, si lo haces también lo puedes hacer. Puedes dejar el número e y luego sumarías menos lambda, n veces, que te queda menos n veces lambda. Al final llegarías a lo mismo también. A ver, tampoco pasaría nada, ¿vale? Podéis dejar la base, que es el número e, sumar los exponentes, pero al sumar n veces lambda, pues te va a quedar n por lambda, claro.
porque está sumando n veces una constante. ¿Lo entendéis bien? Y luego en la parte de abajo, x1 factorial por x2 factorial por xn factorial. Bueno, pues tienes que decir, de acuerdo, que varía desde 1 hasta n y está sumado o está multiplicado. Pues está multiplicado, pues entonces no puedo poner sumatorio, habrá que poner productorio. Tendrás que poner el operador producto desde igual 1 hasta n de xy factorial. Claro, como está multiplicado, porque x1 multiplica x2 factorial, multiplica xn factorial, como está multiplicado tienes que poner productorio y claro, desde 1 hasta n, porque es x1, x2, xn. Y aquí tienes ya la función de verosimilitud de la muestra, en este caso, e elevado a menos n lambda por lambda elevado al sumatorio de xy y partido el productorio de xy factorial. Una cosa, yo había entendido Dime. lo del numerador antes, pero cuando has dicho que daba igual multiplicar, me he perdido. No, que digo que en el número e me estás hablando. Sí, Sí, que el número, yo lo he dicho de esta forma, te he dicho, e elevado a menos lambda es una constante que se ha multiplicado n veces, por lo tanto te queda elevado a n y esa n multiplica a menos lambda, ¿no? sí. ¿Sí o no? Bueno, pero otra forma también podrías haber hecho, que también llega al mismo resultado, es haber dicho, como está multiplicado y tiene la misma base, pues dejas el número e, que es la base, y suma los exponentes. Entonces sumarías menos lambda, menos lambda, menos lambda, y al sumar n veces lambda, pues te va a quedar n por lambda. Vale, ahora sí. Llegas al mismo resultado de otra forma diferente, pero llegarías a lo mismo, claro. Vale. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más que alguien no haya entendido? ¿La parte de abajo la habéis entendido bien, seguro? Como está multiplicado y varía desde 1 hasta n, tienes que poner no sumatorio, tienes que poner productorio, ¿de acuerdo? De x y factorial. Y aquí tenéis ya la función de verosimilitud de la muestra y ya podemos pasar al segundo paso, que es tomar el logaritmo neperiano, porque es una transformación monótona y proporciona el mismo máximo y las operaciones van a ser siempre más fáciles. Entonces ya el siguiente paso, tomaremos el logaritmo neperiano a L de x teta. Voy a tomar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra, que es tomar el logaritmo neperiano a la función que acabo de calcular ahora mismo, elevado a menos n lambda por lambda elevado al sumatorio de xy. Sumatorio de xy. Y partido el productorio desde igual 1 hasta n de xy factorial. Entonces, por favor, mucho cuidado, que ahora a continuación lo que voy a hacer es tomar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud que acabas de calcular ahora mismo, en el primer paso. Hay que tomar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra. Y vamos a aplicar las propiedades del logaritmo neperiano que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar las propiedades que antes vimos. Y es lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Y por favor, muy importante, el logaritmo de un producto que dijimos que se ponía como suma de logaritmos neperianos. Y la división, como se ponía, como resta. Mira, pues vamos a empezar a aplicar las propiedades. Lo voy a poner como suma y esta división la voy a poner como una resta. Entonces pondríamos el logaritmo neperiano de elevado a menos n lambda más el logaritmo neperiano, sigo aquí que no me cabe, más el logaritmo neperiano de lambda elevado al sumatorio de xy y luego menos el logaritmo neperiano del productorio desde igual 1 hasta n de xy factorial. Únicamente lo que he hecho, ¿lo veis? Únicamente lo que he hecho es que este producto lo he puesto como suma y la división la he puesto como resta de logaritmos neperianos. Copiarlo bien, con tranquilidad. El producto lo ponéis como suma y la división como resta.
Y aplico más propiedades. El logaritmo neperiano del número e elevado al exponente nos queda el exponente. Siempre que sea el número e elevado a un exponente, nos va a quedar el exponente. Nos va a quedar menos n por lambda. Lo pongo aquí. Menos n por lambda. Estoy aplicando otra de las propiedades que hemos visto antes, ¿vale? Logaritmo neperiano del número e elevado a un exponente, nos queda el exponente. Y luego aquí también lo mismo. El logaritmo neperiano de lambda elevado al sumatorio de xy, aplico otra de las propiedades. El exponente, el sumatorio de xy, baja multiplicando al logaritmo de la base. Entonces pondríamos más el sumatorio de xy más el sumatorio de xy por el logaritmo neperiano de lambda. ¿Vale? Entonces, lo veis, el sumatorio de xy, el exponente, lo he bajado multiplicando al logaritmo de la base. ¿Vale? Y luego, por favor, aquí no me perdáis el tiempo. Un segundito aquí, atención, que esto es importante, mirad. Aquí no me perdáis el tiempo. ¿Aquí aparece el parámetro lambda? No, no aparece el parámetro lambda. Pues entonces no apliquéis ninguna propiedad más, porque luego al derivar queda cero, no perdáis el tiempo. Siempre que veáis que en algún término no aparece el parámetro desconocido, no aplicáis propiedades, que luego al derivar va a quedar cero y es una pérdida de tiempo. Si alguien aplica propiedades también estaría bien, pero es una pérdida de tiempo. Si veis que en alguna parte no aparece el parámetro desconocido, no aparece lambda, no sigáis aplicando propiedades, porque es una pérdida de tiempo. Al derivar con respecto a lambda queda cero y ¿para qué vamos a perder el tiempo? Entonces eso de ahí lo dejamos como está, menos el logaritmo neperiano, del productorio. Ahí no aplico ninguna propiedad más porque no merece la pena, no aparece el parámetro desconocido. Y al derivar, como va a quedar cero, ¿para qué vamos a perder el tiempo? ¿Vale? Siempre aplicar todas las propiedades, pero donde aparezca el parámetro desconocido, que es donde nos interesa. Si en algún término no aparece el parámetro desconocido, ya no perdáis el tiempo, que al derivar con respecto a lambda, en el siguiente paso te queda cero. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Aquí ya no puedes aplicar ninguna propiedad más, donde aparece aquí la lambda, y aquí tampoco. Ya no se puede aplicar ninguna propiedad. Pues ya hemos terminado el segundo paso. Ya hemos tomado el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. ¿Vale? Y ya, por lo tanto, ya podríamos maximizar. Entonces vamos a hacer ya el último paso, que ya es maximizar el logaritmo neperiano de L de x lambda. Ya vamos a maximizar el logaritmo neperiano de L de x lambda. Vamos a derivar con respecto a lambda y lo vamos a igualar a 0. Entonces ya derivamos el logaritmo neperiano de L de x lambda con respecto a lambda y lo vamos a igualar a 0. Venga, pues vamos a hacer la derivada y lo vamos a igualar a 0. Venga, vamos a hacer la derivada entonces. Derivo el logaritmo neperiano de L de x lambda con respecto a lambda. Venga, vamos a derivar con respecto a lambda y luego lo igualamos a 0, ¿vale? Venga, por favor, todo el mundo viene para acá y vamos a derivar con respecto a lambda, ¿vale? Claro, si tú derivas aquí con respecto a lambda, menos n por lambda, al derivar con respecto a lambda te queda menos n. Se te va lambda y te quedaría menos n. Te quedaría menos n, ¿vale? Luego aquí al derivar sumatorio de xy por el logaritmo de lambda, el sumatorio de xy es una constante que está multiplicando. Esa constante va a quedar como está. ¿Y qué os he dicho antes en el ejercicio anterior? Que siempre que se deriva el logaritmo neperiano, te queda 1 partido por lambda. Entonces te va a quedar 1 partido por lambda que multiplica el sumatorio de xy. Entonces nos va a quedar más el sumatorio de xy partido por lambda. ¿Lo veis? El sumatorio de xy es una constante, es como si tengo un 8 multiplicando ahí, pues te va a quedar